El objetivo principal de la sesión de hoy es explorar una frontera emocional muy compleja, esa línea finísima que separa el acto de amar del desgaste absoluto que supone insistir. Que es una línea que a menudo cruzamos sin darnos cuenta. Justo. Para ello, vamos a utilizar un texto, unas notas profundamente analíticas sobre la anatomía del agotamiento en las relaciones humanas. La misión aquí es extraer esos momentos de revelación, esos momentos que hacen clic en la cabeza para cualquiera que busque comprender mejor cómo funcionan las dinámicas. Ya sea en el ámbito de la pareja, con las amistades de toda la vida o incluso dentro del propio núcleo familiar, claro. Eso es. Y bueno, para arrancar, hay una premisa inicial en este material que resulta francamente dolorosa. Plantea que llega una edad, o más bien un punto de inflexión vital, donde se descubre algo que rompe todos los esquemas preconcebidos. Una especie de golpe de realidad. Exacto. Resulta que el cansancio emocional no proviene del amor en sí. El agotamiento nunca viene de amar a alguien, viene pura y exclusivamente de la insistencia. De insistir, sí. Insistir en recibir respuestas, insistir en ser escuchado y, en el fondo, insistir en ser valorado. Todo esto lanza una pregunta al aire que nos va a servir de ancla hoy. ¿En qué momento exacto el cariño se convierte en una persecución? Pues es una forma muy directa de entrar en materia, la verdad, porque establece de inmediato un contraste brutal con lo que debería ser la norma. Si analizamos la idea del amor recíproco, hay una característica fundamental que a menudo se pasa por alto por pura costumbre. ¿Cuál dirías que es? Su absoluta simplicidad. El afecto recíproco fluye en dos direcciones de manera natural. En un escenario sano no hay que redactar un alegato, digamos, para convencer a nadie de que se quede al lado de uno. Claro, no tienes que ir con un contrato bajo el brazo. Exacto. No hace falta recordar constantemente que uno existe, ni mendigar atención. Es un flujo constante donde la energía que se invierte regresa de forma orgánica. Sin forzar la máquina. Sin forzarla en absoluto. El problema, y el contraste del que habla el texto, surge precisamente cuando esa reciprocidad desaparece. Es ahí cuando la dinámica deja de ser un espacio de confort, un lugar donde recargar pilas. Para transformarse en otra cosa totalmente distinta. Sí, se transforma en un terreno de demanda unilateral y, en última instancia, de una profunda soledad. Vale, vamos a desgranar esto porque es justo en ese punto de quiebre donde se describe lo que podríamos llamar el espejismo de la persecución. Un término muy acertado, por cierto. Sí, cuando la balanza del afecto deja de estar equilibrada, la mente humana empieza a jugar malas pasadas. Y el texto señala que se caen tres trampas muy concretas. Primero, se empiezan a justificar los silencios. La gran trampa. Segundo, se normaliza la indiferencia. Y tercero, se entra en un bucle de sobrecompensación, haciendo un esfuerzo sobrehumano para suplir la falta de interés del otro. Pero a ver, hay algo en esto que me hace pensar y quiero plantearlo. Dime. Siempre se ha dicho que las relaciones requieren trabajo, ¿verdad? Que hay épocas malas, que a veces hay que arrimar el hombro y tirar del carro cuando el otro no puede. Sí, el famoso en la salud y en la enfermedad adaptado a cualquier vínculo. Eso es. Entonces, ¿dónde trazamos exactamente la línea entre apoyar a alguien que está pasando una mala racha y caer en esta persecución unilateral que acaba con la energía de uno? Es una distinción fundamental y, de hecho, es el núcleo de muchos malentendidos emocionales. Apoyar a alguien en una mala racha implica que existe un problema externo a la relación. Puede ser estrés laboral, problemas familiares, una crisis personal. Algo tangible que está afectando desde fuera. Exacto. En esos casos, uno tira del carro temporalmente, pero el vínculo en sí no está en duda. Hay un reconocimiento de ese esfuerzo por parte del otro. Sin embargo, el espejismo de la persecución ocurre cuando el problema no es externo. Sino que es la propia falta de interés de la otra persona. Ahí le has dado. El bucle de sobrecompensación es en realidad un mecanismo de defensa psicológico. Quien da más intenta llenar el vacío para no enfrentarse a la realidad de la desconexión. Fíjate en cómo funciona la justificación de los silencios hoy en día con la tecnología. Eso es un campo de minas. Totalmente. Se espera horas por una respuesta simple, se ve a la otra persona conectada y la mente empieza a fabricar excusas. Estará muy liado, es que le cuesta comunicarse, seguro que ha leído el mensaje pero se le ha olvidado contestar. Se racionaliza la distancia para que duela menos, claro. Se convierte en un ejercicio agotador de gimnasia mental. Y es un ejercicio diario. Es convencerse a diario de que la otra persona sí tiene interés, pero simplemente tiene una forma muy peculiar o muy distante de demostrarlo. Y mientras tanto, esa normalización de la indiferencia va calando poco a poco. Como la gota que horada la piedra. Tal cual.
Se asume que recibir migajas de atención es el estándar aceptable. Es como estar en un desierto y conformarse con una gota de agua a la semana, convenciendo a todo el mundo de que, bueno, al menos no es una sequía total. Lo fascinante de esto es que, al analizar la raíz de este dolor, nos damos cuenta de que no reside en el conflicto activo, ¿A qué te refieres exactamente con conflicto activo? a que no es la discusión acalorada, ni los gritos, ni el choque de opiniones lo que destruye a una persona emocionalmente en estas situaciones. El núcleo del dolor, que describe la fuente, es la invisibilidad. La invisibilidad. Sí, es el hecho físico de estar presente y sin embargo no ser visto en absoluto. Es articular palabras, expresar sentimientos, pedir ayuda y sentir que esas palabras caen en un pozo sin fondo. Sin generar ningún tipo de eco o de impacto en quien está enfrente. Eso es. Se describe en el texto como una tragedia silenciosa. Es el acto de entregar afecto constante y recibir un muro de distancia como única respuesta. Y psicológicamente, la invisibilidad es devastadora porque ataca directamente al sentido de valía personal. Claro, el cerebro hace una asociación muy peligrosa ahí. Sí, la conclusión a la que se llega, de forma totalmente errónea, es que si no me ven es porque no merezco ser visto. Qué duro. Y si bajamos esto al terreno de lo cotidiano, hay ejemplos muy concretos que seguro que hacen saltar las alarmas a más de uno que nos esté escuchando. Hablamos de dinámicas desequilibradas que son muy sutiles pero muy constantes. Detalles del día a día, sí. Se empieza a notar algo muy incómodo en el estómago. Te das cuenta de que siempre es la misma persona quien llama primero. Siempre es la misma persona quien propone verse o quien organiza el fin de semana. O quien da su brazo a torcer y busca arreglar las cosas después de un malentendido. Exacto. Básicamente, uno se convierte en el motor exclusivo de la relación. Y la prueba de fuego llega al hacer un experimento mental muy duro. El de apagar el motor, supongo. Ese mismo. Si se apaga ese motor, si uno deja de escribir o de proponer, el vehículo de la relación se detiene por completo y se queda ahí, aparcado y acumulando polvo. Exacto. Y esa constatación es la que lleva al agotamiento total. Amar bajo esas condiciones es el equivalente emocional a sostener un edificio entero sin pilares de apoyo. Es insostenible a largo plazo. Quien asume el rol perpetuo de buscar, proponer y mantener la paz, tarde o temprano se queda con la cuenta bancaria emocional en números rojos. Y esto nos conduce directamente al punto de inflexión del que hablábamos al principio. Ese momento donde todo cambia. Sí, llega un momento, después de meses o quizás años de desgaste, en el que se alcanza una comprensión muy difícil. Se interioriza que el amor no debería sentirse bajo ningún concepto como una trinchera. Ni como una batalla diaria por obtener un mínimo de atención. Para nada. No debería doler más de lo que acompaña, y el concepto de acompañar es clave para entender las relaciones humanas sanas. El afecto no exige salir a perseguir a nadie. Porque si hay que perseguir a alguien, Por definición, significa que alguien está huyendo, o como mínimo está marcando una distancia intencionada. La realidad, por dura que suene, es que cuando alguien verdaderamente quiere estar presente en la vida de otra persona, no hay que buscarle. simplemente encuentra la manera de estar. Eso es. Encuentra el momento, el espacio y está. Aquí es donde se pone muy interesante, porque es el momento en el que se produce un giro psicológico que lo cambia absolutamente todo. Hay un momento de claridad absoluta, un cambio interno que ocurre sin hacer nada de ruido. Sí, a menudo se piensa en el fin de una dinámica tóxica como un gran estallido de ira. Claro, nos imaginamos la escena de película con portazos, reproches a viva voz y platos rotos. Pero la realidad rara vez es así. La realidad es que ese instante en el que algo hace clic por dentro suele darse en un silencio atronador. Lo verdaderamente revelador es entender que este cambio no ocurre porque el amor se haya esfumado por arte de magia de un día para otro. No es una pérdida de sentimientos repentina. ¿No? Se produce pura y exclusivamente por la fatiga acumulada de insistir. Es el hartazgo de tener que explicar lo básico, de esperar gestos de cariño que nunca llegan a materializarse. De vaciarse por completo dando el 100% cuando la otra parte apenas llega al 10%. Este silencio que describes es en realidad el sonido de las expectativas cayendo al suelo. Y es vital hacer una distinción muy precisa aquí. ¿Cuál sería? Que este cansancio final no es amargura. Ah, claro. Es tremendamente común confundir la rendición emocional con el resentimiento. Exactamente. Pero lo que ocurre en esa fase es pura claridad mental. La mente se despeja de repente,
La persona ya no está nublada por esa esperanza tóxica de pensar, bueno, si soy un poco más comprensivo, si hago un esfuerzo más, entonces por fin cambiará y reaccionará. Esa ilusión se desvanece por completo. Se desvanece. Se alcanza la profunda comprensión de que la responsabilidad de mantener un vínculo vivo y sano no puede recaer jamás en un solo par de hombros. Y es en este estado de lucidez donde se plantea la necesidad de hacerse una pregunta muy honesta, casi cruda, frente al espejo. Sí, una pregunta directa y sin ningún tipo de anestesia. ¿Se está participando en una relación donde el cuidado circula de manera fluida o en una donde una sola persona actúa como soporte vital para mantener la ilusión de que hay algo? Porque a veces se busca el problema en el rincón equivocado. Totalmente. Se puede llegar a pensar, bueno, quizás ya no me quiere, cuando la crisis real no se debe a una falta de amor en abstracto. La otra persona puede sentir un cariño sincero a su manera. Sí, el amor puede estar ahí, en teoría. Pero si no existe una reciprocidad tangible, si no hay hechos que respalden ese cariño, el resultado práctico y emocional acaba siendo exactamente el mismo: el aislamiento. Darse cuenta de que el verdadero problema es la falta de reciprocidad altera todo el paradigma. Lo cambia de arriba abajo. Cambia por completo la perspectiva, la narrativa que uno se cuenta a sí mismo y, lo más importante, cambia el rol que se decide jugar a partir de ese momento. Si conectamos esto con el panorama general de cómo el ser humano navega las conexiones sociales en la actualidad, este cambio de perspectiva supone una auténtica revolución a nivel personal. Una revolución silenciosa, pero revolución al fin y al cabo. Exacto. Exigir reciprocidad, o más bien tener la valentía de retirarse tranquilamente cuando no la hay, es un acto fundamental de respeto propio. Fíjate que en las fuentes se establece un reencuadre crucial para la salud mental. ¿Cómo lo plantean? Plantean que dejar de perseguir afecto no es un acto de cobardía ni equivale a rendirse. Rendirse implicaría abandonar algo que tiene solución y que vale la pena salvar. Pero detener una persecución unilateral es, en realidad, un ejercicio de madurez. Es soltar una carga que no te corresponde. Es reconocer que el aprecio auténtico no requiere de esa dinámica extenuante. El cariño de otra persona nunca debería percibirse como una deuda que uno tiene que intentar cobrar a final de mes. Ni como una obligación burocrática que solo una de las partes se encarga de gestionar, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para el día a día? Buena pregunta. Significa que hay que redefinir por completo el propósito de compartir la vida, o parte de ella, con alguien. El objetivo primordial de cualquier relación sana, sea del tipo que sea, es hacer que las personas se sientan acompañadas en el mundo. Que es el antídoto exacto contra esa invisibilidad de la que hablábamos antes. Justo. Cuando alguien llega a ese punto de claridad y dice, mira, me cansé, es muy habitual que el entorno, o incluso la otra persona implicada, interprete erróneamente que se acabó el amor o que ha ganado el enfado. Que es una reacción muy típica, el echarle la culpa al enfado. Sí, pero la gran lección que se extrae de todo este análisis es que la inmensa mayoría de las veces ese me cansé se traduce literalmente como he empezado a respetarme. Es la comprensión adulta de que el amor no tiene que doler, y desde luego no debe doler en mayor medida de lo que cuida, protege y aporta calma. Ese concepto de que el dolor no debe superar al nivel de cuidado es una brújula excelente para navegar cualquier tipo de relación. Además, se produce una transición de valores internos muy interesante cuando se llega a esta conclusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema nervioso, de alguna manera, se regula. Se empieza a valorar la tranquilidad por encima de la intensidad emocional. Que hoy en día la intensidad está muy sobrevalorada. Demasiado. A menudo, en la sociedad actual, las dinámicas de persecución, ese juego de ahora te hago caso, ahora te ignoro, generan picos enormes de adrenalina y ansiedad. Forman una montaña rusa que mucha gente confunde trágicamente con la pasión. Cuando en realidad es solo estrés. Es puro estrés, sí. Sin embargo, la claridad mental que aporta el respeto propio trae consigo el entendimiento de que la verdadera paz mental tiene un valor incalculable. El saber con absoluta certeza que no hay que pelear a diario por mantener un espacio en la vida del otro. Eso es. Uno asimila que su propia presencia merece ser elegida libremente, con entusiasmo, y no atrapada o retenida después de una carrera agotadora. Me parece una forma brillante de resumir todo el viaje emocional que hemos recorrido hoy analizando estas reflexiones. Hemos partido desde esa trampa inicial, esa inercia engañosa que lleva a justificar las distancias prolongadas. A normalizar el hecho de recibir menos de lo básico. Y a asumir un dolor que simplemente no corresponde. Y desde ahí hemos ido desgranando el proceso hasta alcanzar ese faro de claridad y amor propio.
Ha quedado claro cómo se desmonta por completo ese mito tan dañino de que el que la sigue la consigue en el terreno efectivo. Un mito terrible, por cierto. Ni es un trabajo forzado. Soltar la cuerda, dejar de insistir, es el paso previo y necesario para recuperar la autonomía y el equilibrio mental. Sin duda. Entender esta diferencia abismal entre amar genuinamente y desgastarse insistiendo no es solo una curiosidad filosófica, es una herramienta práctica y vital para cualquiera que escuche esto. Es el filtro necesario para mantener el bienestar emocional intacto y para poder construir un entorno social que sea de verdad sano y equilibrado. Es una herramienta de supervivencia emocional, sin exagerar, porque cambia radicalmente la forma en la que se invierte el tiempo y la energía de cara al futuro. Desde luego. Y para ir concluyendo, la reflexión que nos ha servido de base hoy no cierra el tema de una manera suave o complaciente. Introduce una pregunta final tremendamente poderosa, un ejercicio de introspección inmediata. A ver, cuéntanos. Plantea lo siguiente: si hoy mismo, en este preciso instante, se dejara por completo de insistir, si de repente cesaran las llamadas, los mensajes de buenos días, las propuestas para verse y todos los intentos de mantener viva la conexión. Si uno soltara los remos, vaya. Exacto. La pregunta es, ¿quién se quedaría realmente al lado de uno por pura decisión propia? Es una pregunta con una gravedad inmensa. Merece la pena dejar que resuene en el silencio durante un rato. Y tanto que merece la pena. Porque la respuesta, sea cual sea, revela de forma innegable la verdadera naturaleza y los cimientos de cualquier vínculo que tengamos en la vida. Es una pregunta que actúa como un filtro implacable y necesario. Separa de un plumazo a quienes están ahí por inercia, por pura comodidad o porque se les facilita todo el trabajo, de quienes están por una elección genuina y un deseo real de compartir su tiempo. Así es. Y analizando todo este recorrido, desde el agotamiento extremo de la persecución hasta el rescate del propio respeto, esto plantea una pregunta importante para ir un paso más allá de lo que hemos comentado hasta ahora. Te escucho. Imaginemos el escenario posterior. Si tras detener por fin esa persecución constante y abrazar el silencio, la otra persona finalmente nota el vacío, se da cuenta de lo que ha perdido, decide reaccionar y elige quedarse. Que a veces pasa, cuando ven que te pierden, reaccionan. Pasa mucho. Pero la pregunta es, ¿cómo se reconstruye realmente la confianza? Es decir, ¿cómo se vuelve a confiar en un vínculo cuando ya se ha comprobado de forma empírica que el interés y el esfuerzo del otro solo aparecen ante la inminente amenaza de la ausencia? Uf, qué dilema. Es un dilema muy profundo sobre la naturaleza del deseo humano, la voluntad y la seguridad emocional. Sin duda, un pensamiento complejo para seguir explorando y dándole vueltas mucho después de terminar de escuchar esto.